Bien, buenos días a todos las personas que me están viendo. Las personas que no me conocen, soy el profesor Juan Pablo Parra, profesor de inglés. Y el día de hoy nosotros vamos a tener la clase de inglés para segundo ciclo en relación a la revisión de la semana número 3 de teletrabajo, que esto fue ya terminando marzo, ¿cierto? Empezando abril. Em, Nosotros, ¿qué vamos a hacer en esta clase? El objetivo de esta semana, ¿cierto? Vamos a hacer una revisión en relación a las profesiones, o sea, to know the professions. Ese sería nuestro objetivo, conocer las profesiones. Y la fecha del día de hoy es May 22nd, o sea, 22 de mayo. Espero que estén todos muy bien, ¿cierto? Que se estén cuidando como siempre, que estén en su casa. Recuerden que no tienen que salir a menos que sea estrictamente cierto necesario, ya que la situación se está volviendo un poquitito compleja a medida que ha ido pasando el tiempo. Así que espero que estén bien, pues, ¿ya? Vamos a esperar unos minutitos, ¿cierto? Para que se empiece a conectar ya más gente. Y luego de esto vamos a partir con nuestra clase, como ya dije, To Know the Professions. Vamos a hacer una revisión completa, ¿cierto? A todas las profesiones que se supone que se están viendo dentro del repaso de la primera unidad. ¿Ok? Así que espero, ¿cierto?, tener hartas visitas. Les aviso al tiro de que, bueno, estamos en mi casa, ¿cierto? Y yo vivo con dos perritos, así que en caso de que ladren, ¿cierto? De hecho, ahí están ladrando, ya. Por si acaso, ¿ok? Así que eso, los espero entonces para poder partir. Hola Damaris, veo que ya se está uniendo gente, ¿cierto? Estamos con la clase de segundo ciclo, semana número 3 de teletrabajo de inglés. Como dije recién, ¿cierto? Estamos esperando un poquitito para que se vayan conectando. Y vamos a esperar, vamos a partir pronto, sí, porque estos son las... Déjenme revisar. Son las 9:34, así que vamos a partir yo creo que en 1 o 2 minutos más. Veo que parece que se conectó Jason Arriola, ¿o no? Mi ex alumno del año pasado. Hola Jason. Bien. Estamos entonces, vamos a partir. En caso de cualquier cosa, este video igual queda guardado dentro de los mismos videos de Instagram. Yo también lo subo, ¿cierto?, al canal de YouTube que tenemos como colegio, ¿cierto? Así que queda todo registrado. En caso de dudas y consultas, por favor, es súper importante de que me hagan todas las consultas y las dudas que puedan tener para yo ir, ¿cierto?, resolviéndolas, ¿ya? Si no es directamente por acá por el en vivo de Instagram, que sea, ¿cierto?, mediante sus profesores jefes. Así sus profesores jefes me pueden, ¿cierto?, contactar, me pueden hacer las dudas, las preguntas, ¿cierto? Y yo respondo esas dudas y les hago llegar todas las respuestas de sus inquietudes, ¿cierto?, mediante sus mismos profesores jefes. Así que podemos estar en contacto 100% de eso, no hay problema, ¿ok? Bien, vamos a partir entonces con lo que ya dije, to know the professions. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, una diapositiva que yo tengo acá en mi computador, la vamos a ir proyectando, donde vamos a ir analizando, ¿cierto?, las profesiones y también los vamos a ir encasillando con respecto a lo que vimos la semana pasada, ¿cierto?, que era en relación a cómo yo encasillo los trabajos tanto tradicional como no tradicional, ¿cierto? Ahí habían algunas causas, ¿cierto?, que encasillaban muy bien qué tipo de trabajo era. Cuando yo hablaba, ¿cierto?, de tipo de trabajo tradicional, me refiero netamente a, por ejemplo, el tipo contractual, ¿verdad? ¿Qué tipo de contrato tiene una persona que trabaja, ¿cierto?, en un trabajo o en una profesión, ¿cierto?, tradicional, ¿verdad? Que podía ser a plazo fijo, podía ser a plazo indefinido también, ¿verdad? El tema del salario era súper importante, ¿verdad? En relación a que se me pagaba, ¿cierto?, a final de mes por una tarea cursada, ¿cierto? Como es en el caso de, por ejemplo, nosotros los profesores, que nosotros hacemos clases y a fin de mes, ¿cierto?, se nos paga un sueldo fijo, ¿cierto? Que eso no cambia con el tiempo.
o no debería cambiar tanto, ¿ya? Eh, y además también el tipo de trabajo que yo hacía, ¿cierto? Que no era un oficio, sino que era netamente una profesión, ¿ya? Y también estaba en la parte no tradicional, en donde nosotros hablábamos también del tipo contractual, pero más que nada este no era un contrato, sino que era como trabajar por comisiones, por así decirlo. Por ejemplo, pusimos el caso de un jardinero, ¿cierto? Que él va a cortar el pasto a una casa y se le paga, ¿cierto? Por el trabajo realizado. No es como que yo tengo un jardinero contratado acá en mi casa para que venga todos los días a cortar el pasto y yo a fin de mes le pago, porque eso sería imposible, ¿verdad? Entonces son estas personas que trabajan así como por comisión, más que nada, así como trabajo hecho, trabajo pagado. Ok, listo, en el mismo momento. A eso se refiere. También trabajos u oficios, ¿verdad? Que lo realizaba menos del 25% de la población también. Eh, ya dijimos el tipo de paga, ¿cierto? Que era netamente en base a comisiones, ¿cierto? No en base a un contrato a plazo fijo o indefinido, ¿verdad? Ahí teníamos varias distinciones, ¿cierto? Eso era más que nada lo que vimos la semana pasada y también hicimos ¿cómo se llama esto? Una revisión, ¿verdad? Al tema del verbo to be, también que era súper importante dejarlo en claro porque todo esto se está pasando como en contexto, o sea, yo estoy viendo la verdad que sigo viendo todavía el tema del verbo to be, ¿cierto? Como parte de la primera unidad, pero lo estoy mezclando con un poco de contexto, con un poco de vocabulario, ¿verdad? Que serían las profesiones y las ocupaciones. Entonces, todo se va pasando en contexto, la verdad. Todo tiene que ver una cosa con la otra, está todo, ¿cierto? Interconectado. Así que ahora voy a tomar el teléfono celular, ¿cierto? Voy a dar vuelta a la cámara y nos vamos a enfocar netamente en la revisión de vocabulario, ¿cierto? De las profesiones y las ocupaciones. Y luego de eso vamos a desarrollar una guía, ¿cierto? Que era la guía de la semana número 3, ¿cierto? En donde había que leer un texto y yo tenía que encasillar, ¿cierto? Los tipos de profesiones que yo podía identificar dentro del mismo texto, ¿cierto? Lo vamos a ir leyendo en inglés, lo vamos a ir traduciendo en español, vamos a revisar, ¿cierto? Parte del vocabulario que tenemos que ver aquí dentro de la misma diapositiva que tenemos que ver. Así que los invito, ¿cierto? A que revisemos, ¿verdad? La diapositiva de las profesiones. Así que permiso, pero voy a dar vuelta a esto. Ok, ¿ya? Esta sería la diapositiva, ¿cierto? Que nosotros habíamos visto hace bastante tiempo atrás, ¿ya? La diapositiva de la semana número 3 de teletrabajo, ¿verdad? Ahí está la identificación, ¿cierto? Nuestro logo del colegio, ¿cierto? Para que todo el mundo lo sepa, ¿cierto? Y acá está lo que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Profesiones y ocupaciones, ¿verdad? Entonces vamos con la primera. Dice, hoy revisaremos las profesiones. Utiliza tu cuaderno y anota las palabras clave que verás a continuación. Anota primero la palabra en inglés y luego su traducción al español, ¿cierto? Esa era la idea que ustedes tienen que hacer. O sea, si no tienen su cuaderno, la idea es que lo tomen, ¿verdad? Y vayan anotando cada una de las palabras que yo les estoy hablando ahí, ¿cierto? Para que no se vayan a perder. Bien, vamos con la primera entonces. Dice, he is an actor, ¿cierto? Esto es súper fácil porque la misma palabra es exactamente igual tanto en inglés como en español, ¿cierto? Actor significa actor, ¿verdad? Todo lo que está entre paréntesis es nuestra traducción al español. Y aquí yo puedo identificar algunas partes de la estructura del verbo to be, ¿cierto? Porque me está diciendo que he is an actor, ¿verdad? Y aquí nuestro monito sabemos, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con el pronombre personal, porque ese pronombre personal significa él, ¿cierto? Is, ¿cierto? Le corresponde ese verbo to be a este pronombre personal. Él es un actor, ¿cierto? Ese an puede ser un, una, unas, ¿cierto? Etcétera. Entonces dijimos que he is an actor, por lo tanto, él es un actor, ¿verdad? Ahí está eh, actuando, ¿verdad? Como, ¿qué será? ¿Será ¿qué puede ser? Un mono así como chino, como un carnicero, algo así, ¿verdad? ¿Cierto? Porque tiene como un chanchito ahí, etcétera. Por lo tanto, es importante dejar en claro que la pronunciación solamente cambia, ¿verdad? Actor en inglés es un actor en español. Vamos a la siguiente. Dice, he is a waiter. ¿Qué significa la palabra waiter? Netamente, bueno, estamos viendo el monito, ¿cierto? Significa mesero, ¿verdad? Estas personas que van a atender, ¿verdad? En los restaurantes, etcétera, las personas que nos atienden y nos guían nuestros alimentos.
Y aquí también identifico el mismo verbo to be. He is a waiter, ¿verdad? Él es un mesero. Aquí quiero dejar algo en claro de que es súper importante, que antes aparecía an y aquí aparece a. ¿Por qué pasa eso? ¿Cierto? Pasa por lo siguiente. Cuando la palabra, ¿verdad? El sustantivo de lo que nosotros estamos hablando empieza con una vocal, ahí es donde yo tengo que hacer la separación entre el an y el a, ¿verdad? Porque si no sería extraño, sonaría muy raro. Sería como he is a actor, ¿verdad? No, ahí es donde yo tengo que separar, ¿cierto? Una palabra de la otra. Si esta parte con la letra A, tendré que agregar la an. Él es un actor. En cambio, aquí dice, él es un mesero, ¿cierto? Pero esta palabra, este sustantivo, ¿cierto? Empieza, perdón, con la W. Por lo tanto, no sería como he is an waiter, no, es he is a waiter. Ahí yo estoy separando. Si parte, ¿cierto? La palabra con una vocal, tengo que agregar la N. Y si parte con una consonante, o sea, cualquier palabra o letra, perdón, del abecedario que no sea una vocal, tiene que ir solamente la A. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, he's a waiter, él es un mesero, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Dice, he is a magician, ¿cierto? ¿Qué será eso? Él es un mago, ¿cierto? Estoy hablando otra vez de él, con ese pronombre personal. He is a magician, él es un mago, ¿verdad? Siguiente. He's a doctor, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo con la primera que vimos, o sea, se escribe exactamente igual, pero la pronunciación es diferente. Por lo tanto, me queda súper clarito de que él es, ¿qué cosa? Un doctor, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Después dice, she is a dancer, ¿verdad? Él podría ser, es un bailarín, o ella en este caso es una bailarina. Esta palabra dancer no hace distinción de género, o sea, yo puedo hablar tanto de bailarín como de bailarina. ¿Quién es el que me va a dar, cierto, la razón de si yo estoy hablando de un hombre o de una mujer? Netamente es el pronombre personal. En este caso yo estoy diciendo she is a dancer, o sea, diciendo que ella es una bailarina, ¿cierto? Porque estoy hablando acá de she, ¿ok? De ella. Vamos a la siguiente. Dice, he is a painter, o sea, él es un pintor, ¿cierto? Estoy hablando de él netamente porque estoy ocupando este pronombre personal, ¿cierto? Él es un pintor. Aquí también pasa lo mismo porque painter, la palabra painter, no hace distinción de género. Yo podría decir she is a painter, ella es una pintora, pero en este caso es he is a painter, él es un pintor, ¿cierto? Quien nos está mandando netamente el pronombre personal he. Siguiente, dice she is a teacher, ¿cierto? Ella es una profesora. En este caso pasa exactamente lo mismo. La palabra teacher no hace distinción de género. Puede ser tanto para profesor o como para profesora. Pero cierto, acá tenemos a nuestra monita, ¿verdad? ¿Y quién nos manda? Nuestro pronombre personal. Ella es una profesora, ¿cierto? She's a teacher. Vamos a la siguiente. Dice, he is a singer, ¿verdad? Ahí estoy diciendo, él es un cantante. Esta palabra singer pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo podría decir, he is a singer, él es un cantante, pero también la podría ocupar como she is a singer, ¿verdad? Podría decir, ella es una cantante. ¿Por qué? Porque esta palabra singer no hace distinción de género. Puede ser para él o puede ser para ella, ¿verdad? Siguiente. She is a waitress. Aquí pasa de que la palabra waitress es para mesera y esta palabra sí va netamente para mujer, ¿cierto? Estoy hablando de she, ¿cierto? Pero este waitress no puede ser para hombre porque significa mesera. Si nosotros nos vamos hacia atrás, ¿cierto? A ver, acá yo tengo el mesero, se escribe waiter, ¿ok? Es netamente para hombre. Ahí no puede hacer distinción, ¿cierto? De que si es para hombre o para mujer. No, la palabra waiter es para hombre y la palabra waitress es para mujer. Por lo tanto, aquí se deja súper en claro de que ella, ¿cierto? Es una mesera. A eso se refiere. Siguiente. Dice,
She is a cooker, ¿verdad? Aquí yo puedo hablar tanto de cocinero o de cocinera. En este caso yo me estoy refiriendo a una mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy ocupando el pronombre personal she, que se refiere netamente a ella, ¿verdad? Después viene con su respectivo verbo to be, que es el is, una o un, ¿cierto? Cocinero o cocinera. ¿Por qué? Porque la palabra cooker, ¿verdad? Puede hablar tanto para hombre como para mujer, ¿cierto? Que no es el caso de hombre, porque sabemos que aparece la monita y estamos hablando de mujer en suma de su pronombre personal. Siguiente, dice, he is a hairdresser. Esta palabra hairdresser, ¿cierto? Puede ser tanto para hombre o para mujer, pero aquí netamente yo estoy hablando de él, por lo tanto sería peluquero, ¿ya? Si ahí dijera, she is a hairdresser, ahí yo estaría hablando de peluquera, pero en este caso estoy diciendo, he is a hairdresser, o sea, él es un peluquero, ¿cierto? Hay muchas palabras que pueden ser tanto para hombre o para mujer, y ahí yo tengo que saber identificarla, ¿verdad? Utilizando el pronombre personal. O sea, todo esto va en contexto. No es como porque sí, no es porque se me ocurrió. No, todo se manda, ¿cierto? Con alguna palabra en específica. Que en este caso, ¿quién sería el pronombre personal? Siguiente, dice, he is a postman, ¿ya? Él es un cartero, ¿ya? Eso se refiere a que la conexión vuelva. Ahí volvió al tiro, ¿cierto? Aquí yo estoy diciendo que él es un cartero. Ese postman, ¿cierto? Es netamente para hablar de hombres, ¿ok? He is a postman, ¿verdad? Y más que nada ese era el vocabulario, ¿cierto? Que nosotros debíamos aprender, ¿cierto? Aquí nosotros teníamos que, más que nada es aprender vocabulario, ¿cierto? Aquí me queda una que dice, he is a farmer, o sea, él es un granjero, ¿cierto? Netamente hablo de él, ¿cierto? Y farmer sería ya granjero, que es la palabra, ¿verdad? Después dice, he is a fireman, o sea, él es un bombero, así se dice, fireman, ¿verdad? Y estoy hablando de él, ¿cierto? ¿Por qué? Ya que aparece allí su respectivo pronombre personal. Después tengo he is a policeman, ¿cierto? Él es un policía, así se dice, policeman. Netamente la palabra va destinada, ¿cierto? A hombre, tanto como el pronombre personal lo dice, más la palabra policeman, ¿cierto? Hombre policía, ¿ok? Y esa fue la diapositiva. Ahora me gustaría, ¿cierto?, que nosotros viéramos esto otra vez y la fuéramos encasillando tanto si corresponde a trabajo tradicional o como trabajo no tradicional, ¿cierto? En relación a las profesiones y a las ocupaciones. Veamos, este actor, ¿qué será? ¿Será tradicional o será no tradicional? Este corresponde a un trabajo no tradicional, ¿cierto? Porque la gran mayoría de los actores, ¿cierto? Netamente trabajan como para un proyecto en específico y se les paga por ese proyecto y ahí no, nada más quedan, ¿cierto? Tanto cuando hacen las películas, cuando hacen las teleseries, ¿verdad? En los diferentes canales, etcétera, sino que se les contrata solamente por eso y se les paga, punto. Por lo tanto sería no tradicional. Este waiter, o sea, mesero, este también sería un trabajo no tradicional, ya que el mesero, ¿cierto?, trabaja muchas veces por propina. Hay muchos restaurantes también que se les paga como una base, pero netamente la gran mayoría de los meseros se hacen su trabajo, la gran mayoría su dinero, ¿cierto?, en relación a las propinas que uno, ¿cierto?, como cliente va dejando cuando uno va a comer, ¿cierto? Uno deja el 10%, el 20%, etcétera, y ahí nosotros, ¿cierto?, le estamos haciendo el sueldo a este waiter, que sería mesero. Este magician, ¿qué sería? Aquí nosotros podemos ver también, puede ser tradicional en algún sentido y no tradicional en algún sentido, porque, por ejemplo, si tenemos un mago, ¿cierto?, en un show de un circo, ¿cierto?, ahí netamente sería no tradicional, pero ¿qué pasa si es un espectáculo ya más pro, por ejemplo, en Las Vegas, por así decirlo, en Estados Unidos, donde está contratado por algún resort, ¿cierto? Ahí ya pasaría como a tradicional. Pero mayoritariamente son excepciones a la regla, sería no tradicional también, ¿cierto? Porque hacen el espectáculo y a esa persona se le paga por eso, ¿cierto? Es como contratado por una sola vez o por un par de veces. No es como que se conserve en el tiempo siempre trabajando en el mismo lugar porque se van dando vuelta también por muchos lugares, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es mayoritariamente non-traditional, o sea, no tradicional. Este doctor aquí cambia totalmente porque el doctor, ¿verdad?,
sobre todo en estos tiempos, está contratado, ¿verdad?, por el servicio de salud o por una clínica, ¿cierto?, porque trabaja en un hospital establemente, entonces este trabajo, doctor, sería 100% tradicional, ¿verdad?, porque está contratado por un periodo de tiempo, porque tiene contrato de carácter indefinido, ¿cierto?, y porque recibe su sueldo a fin de mes, ¿verdad? Siguiente, tengo acá dancer. Esta palabra dancer será tradicional o no tradicional. La mayoría de las veces es un trabajo no tradicional, porque cuando uno contrata un bailarín, ¿cierto? Cuando uno quiere ir a ver un espectáculo, ese bailarín hace su show, ¿cierto? Y se le paga por ese show, ¿verdad? Y se le paga netamente por eso, o sea, no es como que esté contratado en el tiempo. Que estas profesiones igual pueden ser como tanto tradicionales y no tradicionales, pero mayoritariamente sería no tradicional, ¿verdad? A menos que esté en un programa de televisión, por ejemplo, ese que fue cortado ahora por la pandemia, que se llamaba como Bailando por un Sueño, creo, o algo así, de Canal 13. Ellos contrataron, ¿cierto?, sus bailarines, ¿verdad?, por el periodo de tiempo, pero mayoritariamente sería non-traditional, ¿ok? No tradicional. Este painter pasa exactamente lo mismo. Los painters, eh, ellos venden sus obras, ¿cierto? Ellos como pintan, ¿cierto? Crean sus obras magníficas, ¿verdad? Y ellos los venden, o sea, se recibe por trabajo hecho, trabajo pagado más que nada. Por lo tanto, sería, hola Miguel, ¿cómo estás? Sería non-traditional, ¿cierto? Un trabajo netamente non-traditional. Aquí se nos unió Carlitos Casanova también. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Entonces, como estaba hablando, ¿cierto? La palabra painter, o sea, este trabajo, este oficio, profesión, sería non-traditional, netamente encasillado ahí, ¿ok? Después, teacher, o sea, profesor o profesora. Aquí esta sería totalmente tradicional, ¿cierto? Porque el profesor está contratado en un colegio, ¿cierto? O en alguna institución educativa, ya sea universidad, instituto, colegio, etcétera, y a esa persona se le paga, ¿cierto?, un sueldo a fin de mes por cumplir, ¿cierto?, sus labores de enseñanza. Es lo que nos pasa, ¿cierto?, a todos los profesores o la gran mayoría de nosotros los profesores que estamos trabajando establemente en un colegio, ¿verdad? Por lo tanto sería traditional, totalmente. Este singer pasaría exactamente lo mismo con la gran mayoría de las anteriores, ¿cierto? Sería non-traditional, ¿verdad? Porque el cantante tiene su show, ¿cierto? Y se le paga por ese show, ¿verdad? Nada más que eso. Waitress pasa exactamente lo mismo que con waiter, o sea, es un trabajo non-traditional en donde uno, ¿cierto?, le da propina y ahí es donde el waitress o el waiter también se van haciendo sus respectivos sueldos, ¿cierto? Trabajan como por comisiones, por así decirlo. Este cooker, ¿verdad? Este puede ser, yo creo, más que nada un trabajo traditional, ¿cierto? Un trabajo tradicional ya que está contratado, ¿cierto?, en un restaurante. No es como que él cocina un plato de comida y se le paga por ese plato de comida y nada más. No, él tiene su trabajo estable, ¿cierto?, que perdura dentro del tiempo, en donde tiene que cocinar todo el día, ¿cierto? O por mucho tiempo, ¿verdad? Y a él se le paga su sueldo a fin de mes. Entonces, este cooker, que puede ser cocinero o cocinera, es un trabajo traditional, ¿cierto? Sería tradicional. Este hairdresser, ¿cierto? Aquí yo creo que es un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque el hairdresser siempre va a tener su peluquería abierta, pero si no le corta el pelo a las personas, ¿cierto?, no obtiene dinero. Por lo tanto, este hairdresser es mayoritariamente non-traditional, ¿cierto? Porque a él se le paga, ¿cierto? Si yo voy a la peluquería ahora, yo me corto el pelo, ¿cierto? Terminan de cortarme el pelo, se demoran un ratito y yo a él le pago, ¿cierto? Lo que él esté cobrando por su corte de pelo. Por lo tanto, la profesión hairdresser sería netamente non-traditional, ¿cierto? No tradicional, porque no tienen como un sueldo estable, por así decirlo. Ellos trabajan, trabajo realizado, trabajo pagado, más que nada. El postman, este es un trabajo tradicional porque él trabaja, ¿cierto?, para la oficina de correos, ¿verdad? Y anda repartiendo, ¿verdad?, las cartas. Él tiene un trabajo a fin de mes, no es como que se le pague, ¿cierto?, tanto una cantidad de dinero por cada carta que él reparte. No, él tiene su trabajo estable. Por lo tanto, un postman sería un traditional, ¿ok? Este farmer es netamente un trabajo non-traditional, no tradicional, porque este non-traditional, este trabajo farmer, que es non-traditional, como dije, trabaja, ¿cierto?, en una granja, por lo tanto, él vende sus productos, ¿verdad? Y a él se le paga por esos productos que pueda estar elaborando, ¿cierto? Ahí se está conectando Connie, también Kevin. Hola chicos.
Estamos viendo la clase de inglés de segundo ciclo. Entonces, como dije, el trabajo de farmer netamente sería non-traditional, ¿cierto? Porque no es muy usual tampoco, no lo hace como todo el mundo, ¿cierto? Siguiente. Tengo acá fireman, ¿cierto? Que es un trabajo, no es un trabajo como 100% como acá en Chile, por ejemplo, porque la palabra, o sea, la profesión fireman en Estados Unidos, por ejemplo, es pagada. Uno le paga, ¿cierto? El Estado le paga al bombero en caso de que haya alguna emergencia. Es un trabajo, si estuviéramos hablando en Estados Unidos sería como traditional, pero aquí sería non-traditional. ¿Por qué? Porque aquí lamentablemente, ¿cierto? A los bomberos no se les paga por el trabajo realizado, es netamente voluntario, ¿verdad? Que debería, la verdad, las cosas ser pagado, ¿verdad? Porque son súper importantes. Y policeman, ¿cierto? Este sería un trabajo tradicional. ¿Por qué? Porque el policeman trabaja, ¿cierto? Para la policía. O sea, no es como que él se le paga, ¿verdad? Por cada parte que pasa o por cada criminal que arresta se le paga una comisión. No, él está, ¿cierto? En su trabajo mensual, ¿verdad? Y a él se le paga, ¿cierto? Su dinero a fin de mes. A eso se refiere. ¿Ok? Y esa era la diapositiva. Por lo tanto, ahora una vez que nosotros ya terminamos con esto, vamos a, ¿cierto?, analizar nuestra guía. Pero veamos la guía acá. La vemos aquí primero y después yo la paso para... La realizamos en el cuaderno. O sea, perdón, en la hojita impresa que tengo, ¿cierto? Bueno, esta era la guía que ustedes tenían que ver, ¿cierto? El objetivo de esta guía dice comprender un texto con vocabulario simple sobre las profesiones, entendiendo el contexto y las palabras clave que ahí se nombren, ¿cierto? A eso se refiere. Por lo tanto, ¿qué cosa decía nuestro ítem número 1? Decía, identifica en el siguiente texto las profesiones que conozcas, luego contesta la tabla clasificatoria que se encuentra bajo el párrafo, o sea, aquí, ¿cierto? ¿Y qué cosa yo tenía que hacer una vez que yo ya haya leído este texto? Dice, clasificar. Según las profesiones vistas en el PPT anterior y las que aparecen en el párrafo, clasifíquelas en tradicionales y no tradicionales, lo que yo he estado hablando todo este rato, ¿cierto? Recuerda que esa materia se encuentra en el PPT de la semana número 2, ¿cierto? Que es de la semana del 23 al 27 de marzo, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, vamos avanzando en nuestra unidad, ¿cierto? Y una está conectada con la otra. ¿Ok? Bien. El texto dice lo siguiente, Profession Text 1, Active Professions, ¿cierto? Estamos hablando de las profesiones, texto número 1, profesiones activas. Y dice lo siguiente, esto yo lo voy a ir leyendo, ¿cierto? Lo voy a ir traduciendo y de ahí vamos a ver cuáles son las profesiones que nosotros vamos a ocupar. Dice, some professions are very dangerous. Ahí me está diciendo que algunas profesiones son muy, ¿verdad?, peligrosas. Después tenemos la primera profesión que es firefighters, que son los bomberos, ¿cierto? Firefighters protect people from fire, o sea que los bomberos, ¿cierto?, protegen a la gente del fuego. They often die at work, o sea, ellos usualmente, ¿verdad?, mueren en el trabajo, porque hay muchos bomberos lamentablemente que mueren, ¿cierto?, quemados. Después dice, a firefighter is usually a man, ¿verdad? ¿Cierto? Un bombero es usualmente un hombre. He must be very strong and healthy. Él debe ser, ¿cierto?, muy fuerte y también sano, saludable, ¿cierto? Después dice, a policeman, ahí tenemos otra profesión, ¿cierto? Otro trabajo que es el policía, ¿cierto? Arrest criminals, o sea que el policía arresta criminales. Después dice, he usually has a gun with him. Él usualmente tiene una pistola con él, ¿cierto? A gun, esa es una pistola, un arma, ¿cierto? Después dice, when he catches a criminal, cuando él captura, ¿cierto?, a un criminal. The investigator, ahí tenemos otro trabajo, ¿cierto? Otra profesión que es el investigador works with the case, o sea, trabaja con el caso. The investigator works with the case, o sea, el investigador trabaja con el caso, ¿cierto? Después dice, then the judge at the court gives his sentence to the criminal. Ahí tenemos otra profesión que es judge, ¿cierto? Que sería esta, judged, ¿verdad? Que es un juez en una corte, ¿cierto? Da la sentencia, su sentencia al criminal. A eso se refiere.
Después tenemos otra profesión, dice a doctor treats people. Ahí tenemos la profesión clarita, ¿verdad? Que es un doctor, ¿cierto? Trata a las personas. Después dice, if a patient needs an operation, si un paciente, ¿verdad? Necesita una operación, the surgeon operates him. O sea, el cirujano, ¿verdad? Lo opera. Después dice, when you're ill, cuando tú estás enfermo, ¿cierto? You consult a physician, ¿cierto? Tú consultas a un físico, o sea, es cuando yo voy como al médico general porque me siento mal y necesito que me vea un médico. A eso se refiere, ¿verdad? Después dice, a hospital attendant helps him, ¿cierto? O sea que es como la persona que trabaja en el hospital lo ayuda, ¿cierto? Que serían como los TENS, por así decirlo. ¿Cuáles son los TENS, cierto? Son los técnicos en enfermería, ¿verdad? Cuando uno va al hospital o a la clínica, ¿cierto? Primero te atiende el TENS y tomas tus signos vitales, ¿cierto? Etcétera, ¿verdad? Trabajan a la par con los médicos. Después dice, the medical professions are dangerous. Las profesiones médicas, ¿cierto? Son peligrosas. Because you deal with a lot of ill people. Porque tú, ¿cierto? Trabajas o tratas con mucha gente enferma. Lo mismo que pasa ahora con el tema de la pandemia, ¿cierto? Hay muchos, ¿cierto? Médicos, kinesiólogos, enfermeros, etcétera, que están en peligro, están poniendo en riesgo su vida porque ellos también se pueden contagiar, ¿verdad? De este virus que anda dando vuelta. Entonces las profesiones médicas son peligrosas. Después dice, another dangerous sphere is transport, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo acá? Que otra, ¿cierto? Esfera peligrosa, porque sphere significa esfera, es el transporte, ¿cierto? Veamos por qué es peligroso el tema del transporte. Dice, because there are many accidents in the streets. Porque, ¿cierto? Hay muchos accidentes en la calle, ¿cierto? Después dice, the bus driver, voy ahí, ¿cierto? The bus driver drives a bus. Ahí tenemos otra profesión que sería bus driver, que es netamente conductor de bus, ¿cierto? And you may put any name of transport you like to the word driver. ¿Qué cosa me está diciendo ahí? Me está diciendo que yo puedo agregar, ¿cierto? Cualquier palabra, ¿cierto? A la palabra transporte. Como por ejemplo, veamos aquí, dice más abajo, a lorry driver, que lorry, ¿cierto? Significa un camión. Por lo tanto, estamos hablando ahí de un camionero, ¿cierto? A taxi driver, la palabra lo dice, un conductor de taxi. Después dice a tram driver. ¿Qué es un tram? Es un tranvía, o podríamos decirlo como es el metro. El metro de Santiago, por ejemplo, que es subterráneo, puede ser, ¿cierto? Un tram driver, la persona que lo conduce, ¿cierto? O también en Viña del Mar, en la quinta región, está esto sobre el suelo, ¿cierto? Después dice a trolley driver. ¿Qué cosa es un trolley driver? Los trolley son como estos carros especiales que se conectan, ¿verdad? Como por el conducto eléctrico que hay en las calles. En Valparaíso hay de estos trolleys, ¿cierto? Y también en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, también son súper famosos porque andan como por la mitad de la calle, ¿ya? Esos son los trolley drivers, no sé si los han visto ustedes en películas o han tenido la posibilidad de ir a Valparaíso, ¿cierto? Y están ahí en la calle y creo que todavía funcionan, de hecho, ¿ya? Y después dice a train driver. ¿Qué es un train driver? Netamente es un conductor de tren, ¿cierto? Etcétera. Ahí teníamos varias profesiones, ¿cierto? El lorry driver, el taxi driver, el tram driver, el trolley driver y también teníamos el train driver, ¿ya? Después dice, the person who drives a ship is called the captain. ¿Qué cosa me está diciendo ahí? Que la persona, ¿cierto? Que conduce un barco, ¿verdad? Es normalmente llamado el capitán, ¿cierto? A eso se refiere. Después... Hola Valentina, ahí también se están uniendo. Me parece bien. Después dice, when you are in the air, ¿cierto? Cuando tú estás en el aire, the driver of the plane is called a pilot, ¿cierto? El conductor, ¿cierto? Del avión, ¿cómo se llama eso? Sería un pilot, o sea, ahí tenemos un piloto, ¿cierto? Tenemos otra profesión. Después dice, there are usually...
some flight attendants or stewardesses in the plane. Dice que usualmente ahí están los flight attendants o stewardesses, que son como los azafatos, ¿cierto? O las azafatas, son las personas que nos atienden, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en el avión, ¿cierto? Y nos dicen, ¿cierto? Que nos coloquemos el cinturón de seguridad, te dan algunas instrucciones, ¿cierto? A los que han tenido la posibilidad, ¿verdad?, de andar en avión. Tú los llamas, ¿cierto? En caso que necesites algo, etc. Son las personas que trabajan, ¿cierto?, arriba de los aviones atendiendo a público más que nada, ¿ya? Después dice, some people think that the most dangerous professions in Russia are workers. Dice, algunas personas, ¿cierto?, piensan que las profesiones más peligrosas, ¿cierto?, en Rusia son los trabajadores, ¿cierto? Buena prueba y asistencia completa parece. Puta, sí sé que hay muy poquita gente, pero bueno, nada que hacer, pues ya al menos esto queda grabado, ¿cierto? Después dice, they often die because of accidents. Ellos, ¿cierto?, usualmente mueren en accidentes, ¿cierto? Todo el mundo, todos los trabajos, ¿cierto? Ahí muere mucha gente. Tengo aquí varios trabajos que son los metal workers. ¿Quiénes serán los metal workers? Netamente las personas que trabajan con metales, ¿cierto? Por ejemplo, los soldadores, etcétera. Eso nosotros también lo habíamos visto la semana pasada. Tengo electricians, ¿cierto?, que son los eléctricos. Y además tengo engineers, que son los ingenieros. Work at factories, ¿o cierto? Me está diciendo que trabajan, ¿cierto?, en empresas. Después dice, the most dangerous professions is a miner, ¿cierto? La profesión más peligrosa, ¿cierto?, sería los mineros, ¿verdad? ¿Qué cosa es un minero? Dice, it is a person who works underground. O sea, es una persona, ¿cierto?, que trabaja bajo tierra. A eso se refiere con underground. Y finalmente me dice, it is dangerous to be a sportsman too, ¿cierto? Que es peligroso también ser un deportista. ¿Por qué cosa me está diciendo esto? Porque dice, because you may get a trauma or break your leg, ¿cierto? Porque tú puedes obtener, ¿cierto?, un trauma o te puedes romper una pierna. ¿A qué se refiere un trauma? Netamente sería como una herida, tanto en tu piel, ¿verdad?, en un hueso, etc. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hayamos identificado las profesiones que están dentro de este texto, yo las tengo que clasificar, ¿cierto? Y decía que, según las profesiones, ¿cierto?, vistas en el PPT anterior, yo tenía que clasificarla, ¿cierto?, aquí en donde tengo lo traditional, ¿cierto?, que es lo tradicional, y tengo lo non-traditional, que es lo no tradicional, ¿cierto? Entonces yo aquí, que ya lo hice en la guía, ¿cierto?, encasillé un montón, ¿verdad?, de profesiones y trabajos, ¿cierto? Se los voy a mostrar. Tengo acá firefighters, ¿cierto?, que son los bomberos, policeman, que es la policía, investigator, que es el investigador, judge, ¿cierto?, que es el juez, doctor, que son los doctores, bus driver, ¿cierto?, que es el conductor de bus, lorry driver, que era el camionero, taxi driver, ¿cierto?, que era el taxista, tram driver, ¿cierto?, el tranvía o el del metro podríamos haberlo dicho, trolley driver, ¿cierto?, que era el conductor como estos buses especiales que yo le dije que habían en Valparaíso, tanto como en San Francisco, en Estados Unidos, train driver también, ¿cierto?, que son los conductores de trenes, flight attendant or stewardesses, ¿cierto?, que son los azafatos o las azafatas, metal workers, ¿cierto?, trabajadores con metales, electricians, que son los eléctricos, engineers, que son los ingenieros, miner, que son los mineros, ¿cierto?, y finalmente sportmen, que son los deportistas. Y aquí, ¿cierto?, yo hice, los clasifiqué, ¿cierto?, dependiendo si estábamos hablando de tradicional y no tradicional. ¿Cuáles son los que quedarían dentro de los que los clasificamos, ¿cierto?, dentro de esta categoría que es lo tradicional? Sería policeman, ¿cierto?, que son los policías, investigator, que son los investigadores, judge, ¿cierto?, que son el juez o los jueces, doctor, que son los doctores, driver. Esta palabra yo la simplifiqué y puse driver solamente, que son los conductores, ¿cierto? No anoté todos estos que aparecen aquí, sino que simplemente puse driver, ¿verdad? Todos los conductores. Después puse pilot, que son los pilotos, ¿cierto?, que andan, ¿verdad?, sobre los aviones.
Flight attendant, ¿verdad? Que son los azafatos o las azafatas. Y finalmente los engineers, ¿verdad? Porque ellos tienen un trabajo estable, ¿cierto? Un trabajo que perdura, ¿cierto? En el tiempo. A eso es lo que yo quería llegar. Y finalmente tengo acá los non-traditional, que son los no tradicionales. En el caso de Chile, ¿cierto? Firefighters, los bomberos. Metal workers, ¿cierto? Las personas que trabajan con metales, ¿cierto? Los soldadores. Electricians, que son los eléctricos. Miners, los mineros. Y finalmente los sportmen, ¿verdad? Que son los deportistas, ¿cierto? Algunos deportistas que se les puede pagar, ¿verdad? Que no lo hace usualmente toda la gente, ¿ya? Y chicos, esa finalmente fue la clase de inglés, ¿verdad? Netamente era parte como del vocabulario que yo les estaba contando, ¿cierto? Y teníamos que aprender a encasillarlos tanto en la parte tradicional y no tradicional, aprendiendo el vocabulario, ¿cierto? De nuestra unidad, que es netamente profesiones, ¿ok? Espero entonces, si tienen dudas, consultas, se las hagan llegar a sus profesores jefes para que ellos me manden, ¿cierto? A mí las preguntas y yo las pueda responder. A las personas que asistieron, ¿cierto? Muchas gracias por ver la clase, ¿cierto? Se iban, después volvían, etcétera, pero sabemos que la cosa es así. Así que espero que haya sido de utilidad, ¿cierto? Que se hayan aprendido parte de este vocabulario, porque al fin y al cabo, si ustedes no manejan vocabulario, o sea, no pueden hablar, entonces es súper importante manejarlo. Y finalmente que aprendan, ¿cierto?, encasillar tanto en traditional y non-traditional, que sería tradicional y no tradicional, dependiendo del criterio que tengan ustedes. Usted, por ejemplo, si hay algo que yo dije que para mí es tradicional, para ustedes puede ser no tradicional. Entonces, la idea de esto es que ustedes logren identificar, ¿cierto?, los tipos de profesiones y los logren encasillar en las ambas categorías que tenemos, ¿cierto?, que es traditional y non-traditional, ¿ya? Así que muchas gracias por ver la clase de inglés. Dudas, consultas, me las hacen llegar con sus profesores jefe. Cuídense, chiquillos, que estén muy bien y nos estamos viendo el próximo viernes, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao.